Séptimo Congreso Internacional CESPE 2021. Meta Universidad, Neuroeducación, Tecnologías Educativas y Pedagogías Emergentes en América Latina. Un saludo desde Cuba a todos los colegas del Congreso. Soy la licenciada Yadisbel Saiz Silvera. Estoy cursando el doctorado en Ciencias Pedagógicas en la ciudad de Manzanillo y agradezco la oportunidad de compartir junto a ustedes en este séptimo Congreso Internacional CESPE 2021. La presente investigación aborda una alternativa metodológica de orientación profesional pedagógica hacia la carrera de licenciatura en educación matemática en el nivel educativo preuniversitario, que de conjunto con los autores, el doctor Wilfredo Urquiza Humara y el doctor Juan Luis Noguera Mato, esperamos que sea de su agrado. Queremos iniciar nuestra presentación con una cita de nuestro apóstol José Martí, con su visión pedagógica de la educación en el siglo XXI, cuyos postulados sirven de fundamento a la pedagogía cubana. De textos secos no nacen, no, las frutas de la vida. El tema de la orientación profesional pedagógica es una de las temáticas más tratadas en el ámbito educativo. Desde la teoría pedagógica que sustenta la educación cubana, la orientación profesional es parte indisoluble del proceso pedagógico, al desarrollarse y ser dirigida en la escuela como institución social. Tiene un carácter pedagógico que, en concatenación y relación dialéctica con los demás procesos educativos, contribuyen a la educación y formación multifactorial de las nuevas generaciones en función de garantizar el futuro profesional que necesita la sociedad. En el ámbito nacional e internacional son varias las investigaciones encaminadas a la orientación profesional de adolescentes y jóvenes, como es la realizada por el doctor Fernando González Rey, así como también la doctora Viviana González Maura realiza sus aportes con la investigación de los niveles de integración de la motivación profesional, por solo mencionar algunos. Otros autores incursionan sus investigaciones sobre el tema, aportando estrategias, metodologías desde diferentes enfoques, desde las diferentes asignaturas, en aras de favorecer el proceso de orientación profesional pedagógica. Y la matemática, por tanto, como ciencia básica, se hace imprescindible en esta tarea. A pesar del alcance de sus obras y a partir de la indagación empírica al aplicar el diagnóstico, se pudo constatar que aún persisten algunas insuficiencias tanto en el proceso de orientación profesional como en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la matemática. Referida al proceso de orientación profesional pedagógica, el poco aprovechamiento de las potencialidades de la asignatura para orientar profesionalmente a los estudiantes hacia carreras pedagógicas, así como el insuficiente trabajo metodológico en función de desarrollar intereses profesionales desde la clase y otras actividades dentro del proceso pedagógico. Referido al proceso de enseñanza-aprendizaje, podemos encontrar la poca vinculación de su contenido con la realidad, la poca utilización de la matemática en el proceso de enseñanza-aprendizaje de otros contenidos pertenecientes a otras asignaturas y la vinculación del contenido matemático a realidades ajenas a las del estudiante, a partir de las cuales declaramos como problema de investigación las insuficiencias que se manifiestan en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la matemática en el nivel educativo preuniversitario, que limita la orientación profesional hacia el estudio de carreras pedagógicas. Se persigue, por tanto, como objetivo en esta investigación elaborar una alternativa metodológica de orientación profesional pedagógica hacia la carrera de licenciatura en educación matemática en el nivel educativo preuniversitario, que desde la propia asignatura y mediante el contenido específico de estadística descriptiva favorezca la motivación por el estudio de la mencionada carrera. Hemos hecho entonces una representación
de cómo se complementan los procesos de enseñanza-aprendizaje y el proceso de orientación profesional desde la asignatura de matemáticas, específicamente, como ya decíamos, desde el contenido de estadística descriptiva y mediante el uso de los medios tecnológicos, ya que suele existir una ruptura entre las estrategias educativas de orientación profesional existentes en las instituciones educativas y el proceso de enseñanza-aprendizaje fundamentalmente en la asignatura de matemáticas y que se ven generalmente como procesos independientes. Teniendo en cuenta que el proceso de enseñanza-aprendizaje de la matemática tiene como fin preparar al hombre para la vida, dotarlo de un sistema de conocimientos, habilidades, hábitos, modo de actuación y convivencia para su accionar en la sociedad en que vive, a tono con el contexto actual que impone el vertiginoso desarrollo científico-técnico. Esta asignatura, como todas, se encuentra condicionada por el contexto histórico-social, se transforma, se actualiza, se desarrolla acorde a las nuevas exigencias de la sociedad, según define Carvajal en el 2009. Fundamentando el proceso de enseñanza-aprendizaje desde un aprendizaje significativo, desde la asignatura de matemáticas y siguiendo la teoría de Auswell, existen tres tipos de aprendizaje significativo: el aprendizaje de representación, el aprendizaje de conceptos, el aprendizaje de proposiciones. Vamos a centrarnos en que para que exista un aprendizaje significativo, el estudiante debe ser capaz de construir sus nuevos conocimientos a partir de los que ya conoce. Luego, si la distancia entre el contenido conocido y el que está por conocer es muy grande, esto provoca una desmotivación. Y de igual modo, si la distancia entre el contenido conocido y el contenido que está por conocer es muy pequeña, provoca también una desmotivación. Si contextualizamos esto en el estudio de la estadística descriptiva y hacemos un recorrido por los diferentes niveles educativos, nos percatamos de que la distancia entre el contenido que conoce el estudiante y el que va a conocer sobre la estadística descriptiva es realmente muy pequeño. Por ejemplo, en el nivel educativo de primaria se trabaja en lo referido a este contenido, los conceptos básicos de media aritmética, mediana y moda, con cálculos muy simples de estos valores. En el nivel educativo secundaria básica se trabaja entonces los conceptos básicos y cálculos de las medidas de tendencia central para datos simples. Ya en el preuniversitario, en este nivel educativo, se trabajan los conceptos básicos y cálculos de las medidas de tendencia central para datos simples y para datos agrupados. También se trabaja la representación gráfica en cada uno de estos niveles. Si nos percatamos, como decíamos, es muy pequeña la distancia que existe entre el contenido que conoce el estudiante y el que está por conocer, lo que evidentemente va a provocar una desmotivación total por el estudio de la estadística en este caso. Una distancia adecuada y una motivación por la asignatura, tanto desde el punto de vista del aprendizaje como desde el punto de vista de la profesión pedagógica, se puede lograr si se asocia a este contenido al uso de los medios tecnológicos. Por lo cual, consideramos que si asociamos esto al uso de paquetes estadísticos, el resultado sería exitoso. A partir de que el aprendizaje en estos tiempos se reduce a las pequeñas pantallas. El empleo de estos programas estadísticos le propicia, por tanto, una cultura estadística a los estudiantes que le permita una mejor comprensión del mundo que nos rodea. Acá les traigo un resumen de los programas estadísticos más utilizados. Es válido aclarar que nosotros, debido a la tecnología que poseemos, el que más se trabaja es el Excel. Aclaramos, por tanto, que el Excel se trabaja en la unidad número 1 de 10º grado de la asignatura de informática.
en el nivel educativo preuniversitario. Y la estadística descriptiva se trabaja en la unidad número 2 de 10º grado en la asignatura de matemáticas. Luego, no se aprovecha esta vinculación de programas y de contenidos en función de elevar el aprendizaje de los estudiantes y la orientación profesional pedagógica, específicamente hacia la asignatura. De este modo, pudiéramos propiciar la orientación profesional pedagógica a partir de la importancia y aplicación de estos contenidos. Por ejemplo, tenemos a diario en nuestras pantallas un análisis estadístico del comportamiento de la pandemia. Si trabajáramos esto con profundidad y lográbamos vincular este contenido matemático con este contenido informático, pues bueno, el estudiante pudiera hacer una mayor, ganar en claridad, una mayor valoración de estas informaciones. Teniendo en cuenta que la orientación profesional pedagógica es el sistema de influencias pedagógicas, psicológicas y sociales que tiene como objetivo pertrechar al estudiante de conocimientos, sentimientos, actitudes y valores necesarios para que una vez llegado el momento, estos sean capaces de elegir una carrera pedagógica con plena convicción de acuerdo a las exigencias y necesidades del país y sus intereses personales, como bien define Manzano en el 2006. Se propone, por tanto, una alternativa metodológica, como bien decíamos al inicio, asumiendo como definición de alternativa metodológica la dada por el doctor Gustavo Deller, el cual le expresa que es una variante que integra un conjunto de métodos, procedimientos, técnicas, actividades y acciones que se conciben para la realización de una actividad determinada en el marco del desarrollo de enseñanza y que está dirigida al cumplimiento de objetivos en condiciones transformadoras. Para la elaboración de esta alternativa metodológica es necesario realizar la remodelación de la enseñanza de la asignatura de matemática en la unidad número 1 de estadística descriptiva del grado 10º en el nivel educativo preuniversitario en correspondencia con el uso de los medios tecnológicos. Se tienen en cuenta consideraciones metodológicas para la elaboración de la propuesta de alternativa y requisitos metodológicos para la implementación de la alternativa metodológica, así como la estructura y funcionalidad de la alternativa metodológica que se define por etapas, como el diagnóstico, selección y análisis metodológico de los componentes no protagónicos del proceso de enseñanza-aprendizaje y su complementación con el proceso de orientación profesional pedagógica mediante el uso de los medios tecnológicos, precisión del componente político-ideológico en la clase, determinación de los elementos del contenido de la clase para el ejercicio profesional, la elaboración del sistema de actividades o tareas a resolver y la determinación o reafirmación de algoritmos de trabajo según los objetivos propuestos. A modo de conclusión, la alternativa aplicada constituye una herramienta de trabajo de gran significación práctica, ya que se favorece la orientación profesional en los estudiantes del nivel educativo de preuniversitario hacia el estudio de la carrera de licenciatura en educación matemática a partir del nivel de significación del contenido y la labor impactante que realice el profesor en este sentido. La alternativa es además aplicable a todos los contenidos matemáticos de todos los niveles educativos y al resto de las asignaturas. Permite además a los docentes fortalecer desde la propia dirección del proceso las dimensiones cognitivas y motivaciones en los estudiantes, logrando en su clase la motivación, participación activa, protagónica y reflexiva de los mismos, así como la seguridad y dominio en el tratamiento de los contenidos, demostrado por el incremento de la calidad de las clases impartidas reflejada en la calidad del aprendizaje. Hasta aquí la presentación y
Quisiera compartir con ustedes un testimonio de un profesor de matemáticas que espero sea de su agrado. Muchas gracias. Empecé a estudiar grado 11, becado. Me cayó bien mi profesor de matemáticas hasta una noche, porque yo estudié grado 11 en el nocturno. Una noche que llegó al salón de clases y dijo: mañana todos deben traer un producto de la canasta familiar, perecedero o no perecedero. Y el que no lo traiga se jodió conmigo en matemáticas. Yo dije: ¿cómo es posible que un profesor quiera venderme la materia? Fito, yo era el mejor alumno de mi salón de clases. En mi casa no había nada, yo no tenía cómo traer llevar ni siquiera media libra de arroz al colegio. Y yo dije: uy, no, yo no voy a ir a estudiar, me da pena. Pero a final de cuentas dije: no, si no voy a estudiar me toca trabajar otras 2 horas en la zapatería, mejor me voy a ir a estudiar. Y me fui para el colegio. Ese día me senté de último, porque normalmente por pequeñito yo siempre me sentaba adelante. Me senté por allá en un rincón donde no me vieran. Y a última hora de clase, Fito, llegó el profesor de matemáticas con un canasto así grandote. Se sentó y lo puso así al pie del tablero y empezó a recibir el mercado. Cada alumno iba y le llevaba parte de un mercado y él le ponía su calificación. Uy, yo enojadísimo. Yo estaba muy bravo porque no me parecía justo que yo fuese a perder matemáticas porque no tenían por lo menos un plátano maduro para llevar al colegio. Cuando ya no faltaba más nadie por entregar las cosas, yo me voy a llamar delante de todo el mundo y yo no la... Entonces yo fui hasta donde él y me le acerqué. Y le dije: profe, la verdad, en mi casa no hay ni para nosotros, pero si quiere, yo le ayudo a cargar el canasto. Y me dijo: claro, huevón, no es que eso es para usted. No se imagina la alegría mía porque pasábamos muchas necesidades, muchísimas. Estábamos recién llegados a Envigado, mis hermanos tenían menos de un año de haber llegado a Antioquia y yo tenía apenas unos mesecitos. Y mi profesor de matemáticas, sin yo haberle contado a alguien las necesidades que estábamos pasando, porque a uno de muchacho le da pena contarle a los demás compañeros que uno está pasando hambres en la casa, me cambió la vida. Me fui con ese canasto, Fito, todo feliz para mi casa. Cuando llegué a mi casa, mis hermanos Fito habían cerrado la zapatería sin un solo peso, resignados a que nos íbamos a acostar otra vez esa noche sin comer nada. Y Samuel me cambió la vida. Yo dije: yo quiero ser como mi profesor de matemáticas, yo quiero ser así. Y hoy le hago honor a mi profesor, que ya no está en este mundo, pero hoy le hago honor a ese gran hombre, el mejor profesor del mundo, que en su corazón, con sus buenas acciones, cambia vidas. Y es mi ejemplo, es un gran ejemplo para mí. Samuel era un profesor que llegaba al salón de clases y enseñaba de una forma exquisita, espectacular. Samuel, casi todo lo que yo aprendí de cálculo diferencial, lo aprendí en un colegio nocturno, donde normalmente uno aprende menos. Pero el profesor era tan exquisito en su aprendizaje que ese señor llegaba y lo que explicaba uno lo entendía, y yo vivía maravillado con las enseñanzas de él. Recuerdo que cuando llegó fin de año, él mandó un taller de 400 ejercicios de límites y derivadas. 400 ejercicios. Y la gente, los compañeros míos no sabían solucionar nada de eso. Entonces los muchachos sabían que yo sí sabía matemáticas. Es que, cucuteño, ¿cuánto me cobras por hacerme el taller de matemáticas? Y yo: bueno, le cobro tanto. Y listo. Y me pagaban, Fito, por hacer el taller de matemáticas. Y otras compañeritas: yo quiero aprender, ¿cuánto me cobra por enseñarme? Y Fito, ahí empecé a enseñar matemáticas, gracias al taller de 400 derivadas de Samuel. Con los años yo entré a la universidad a estudiar ingeniería matemática, y mis hermanos estaban estudiando en el mismo colegio donde yo me gradué, y el profesor de matemáticas de ellos también era Samuel. Y entonces Samuel llega y me dice: vení, Ivani, te voy a contar algo. Y yo: profe, cuénteme, te voy a contar un secreto. Y yo: dígame, profe, ¿te acordás de ese taller de límites y derivadas cuando vos estudiabas acá? Y yo: sí, profesor, yo me acuerdo. ¿Te acordás que eran muchos ejercicios? Y yo: sí, profesor. Ah, bueno, yo lo mandé por vos. Y yo: ¿cómo así, profe? Yo sabía que todos esos huevones no iban a solucionar eso y que te iban a mandar a hacerlos para que vos lo solucionaras, les dijo. Y yo: ¿en serio, profe? Claro, huevón, yo necesitaba que usted
tuviera recursos para que no pasara más necesidades en la vida. Yo, ay, profe, muchas gracias. Pero definitivamente hay personas en esta vida que merecen la vida eterna, hermano. Gracias, profe Samuel. Y si usted tiene un profesor así como el mío, y si está vivo, dígaselo, escríbale, vaya, agarre el WhatsApp, busque el número, agradézcale por todo lo bonito que hacen los maestros por uno.